Continuamos la segunda parte de este programa, Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, y tengo el gusto de presentar a la doctora Katia Echegaray. Ella es geriatra del Hospital de la Fuerza Aérea, tiene una maestría realizada en la Pontificia Universidad de Comillas en la ciudad de Madrid, y es la encargada de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de la Fuerza Aérea. Doctora Katia, bienvenida, muchas gracias por su visita. Muchas gracias, doctora, a usted por la invitación para poder compartir un poquito nuestra experiencia. Gracias. Primero, explíquenos qué son los cuidados paliativos. Sí, es algo muy complejo, pero los cuidados paliativos son cuidados intensivos de confort, sobre todo, que se dan para personas que tienen enfermedades ya muy avanzadas, que no hay recuperación de sus enfermedades o son enfermedades incurables, que han llegado a una etapa bastante avanzada o final y que necesitan pues aliviar o paliar algunos síntomas que se presentan con la enfermedad, ¿no? Son cuidados integrales que no solo tienen que ver la parte física, la enfermedad, sino también vemos la parte emocional, la parte social, la parte psicológica del paciente, y no solo al paciente, sino también tienen que incluir a la familia como parte del cuidado. Estamos hablando de enfermedades en fase avanzada, ¿no es cierto? Así es. Pero ¿podemos hablar de enfermedades en la fase terminal o no necesariamente en la fase terminal? No necesariamente en la fase terminal. Los cuidados paliativos, como les decía, van a calmar o aliviar muchos síntomas en enfermedades avanzadas. Las enfermedades avanzadas en algún momento llegan a la fase terminal. La fase terminal es cuando ya el pronóstico es muy corto, pero no necesariamente ahí necesitamos a los cuidados paliativos, sino desde a veces el inicio del diagnóstico de una enfermedad, que hay molestias, hay dolor, hay náuseas, hay falta de aire, y todo esto tiene que ser amortiguado, ¿no? Yo he revisado y he visto que hay cuidados paliativos para enfermedades oncológicas, es decir, enfermedades por cáncer, y enfermedades no oncológicas. Su experiencia va dirigido a los adultos mayores, a cuidados paliativos, pero de personas adultas mayores. ¿Qué tipo de enfermedades son las que más manejan, las que más ven en su práctica diaria profesional? En todas las etapas de vida y especialmente en el adulto mayor, a veces hablar de paliativos uno identifica rápidamente y quiere asociar con enfermedades oncológicas. Sabemos que solo es el 35% de las enfermedades oncológicas las que reciben cuidados paliativos, y el resto de enfermedades que no son oncológicas que tiene el adulto mayor llegan a etapas bastante avanzadas con muchos síntomas y que requieren cuidados paliativos, que son las enfermedades no oncológicas, como por ejemplo la demencia, el Parkinson, la insuficiencia cardíaca avanzada, la enfermedad renal que llega a una etapa avanzada y a veces no es tributario de diálisis, o con la misma diálisis tienen muchos síntomas. Y bueno, son varias enfermedades que necesitan este tipo de abordaje. ¿Y estos cuidados paliativos en dónde los recibe el enfermo? ¿En su casa, en el hospital, en algún centro especializado? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo tengo una unidad de cuidados paliativos geriátricos y a veces creen que solo se debe dar en la unidad. No, los cuidados paliativos se deben dar donde el paciente necesite, donde el paciente quiera. Nos hemos acostumbrado a medicalizar la muerte y a ver que de repente si llega a una etapa difícil, vayamos al hospital, vayamos al hospital. ¿Cuántos enfermos, adultos mayores, no quieren pasar sus días en casa? Entonces, si el paciente quiere pasar en casa, tenemos que brindarle la atención en casa. Si él quiere o la familia no se siente segura, los síntomas son muy difíciles y necesita una unidad especializada, sería la unidad de cuidados paliativos. Si el paciente puede caminar y puede venir a la consulta, hacemos cuidados paliativos en consultorio. Entonces, los cuidados paliativos se dan donde el paciente lo necesita, y no solo en centros especializados como se están generando en Lima. Los cuidados paliativos se deben dar donde el paciente tiene enfermedades avanzadas, y los tenemos en todo sitio, provincia, Lima, en todo sitio hay pacientes con enfermedades muy avanzadas que necesitan este tipo de cuidado, y para eso estamos tratando de preparar
de que todos tengamos las herramientas necesarias para poder brindar estos cuidados a nivel nacional en todo el Perú y que ningún paciente que tiene una enfermedad avanzada se quede con el cliché de que no hay nada por hacer. No, señores, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer hasta el último día y para eso estamos, ¿no? Muchas veces los enfermos con enfermedades muy avanzadas, en donde ya no responde el antibiótico porque sus defensas estuvieron malas, o ya no responde el riñón porque ya no da más y no puede depurar o eliminar esas toxinas que elimina normalmente el riñón, y el paciente lamentablemente está en una etapa terminal. ¿Cuándo podemos decir que la situación ya es irreversible o no? Es necesario y es muy importante diagnosticar ese punto donde de repente el paciente ya no está respondiendo al tratamiento curativo, sea un cáncer o no cáncer, como mencionó la enfermedad renal, que ya no responde al tratamiento curativo. Entonces, identificar ese punto no es a veces tajante hoy y mañana no, es todo un proceso que vamos viendo en mayor deterioro al paciente, acudiendo constantemente a emergencia sin tener solución, acudiendo y hospitalizándose continuamente, sale a casa, no está ni una semana y regresa y sale y vuelve, maltratándose en todo ese proceso. Entonces vamos identificando con un montón de criterios, con su propia desnutrición progresiva, con su propio, de repente, deterioro de las funciones, ya no es el paciente que camina, ahora está sentado, ya no está solo sentado, está en cama, van sumándose criterios que es todo un proceso que nos dice que ya está entrando en el proceso de la etapa de repente final, de un mal pronóstico o de una etapa terminal. Pero no nos enfoquemos solo a los cuidados paliativos en esa etapa, sino desde antes, porque la familia y los pacientes requieren soporte de síntomas desde mucho antes de llegar a esa etapa. Cuando nos buscan en esa etapa a veces es tarde, podemos hacer mucho, pero nos damos cuenta que hemos podido hacer más mucho atrás, que ha tenido años con dolor, que ha tenido viviendo 6 meses con náuseas y hemos podido paliar esos síntomas y de repente hacer su vida mucho más ancha, mucho más bonita, que al calmar sus síntomas pueda disfrutar completamente de la vida, de lo poquito que comen, de poder ver, viajar, no sé, según cómo se pueda aliviar sus molestias. Muchos pacientes adultos mayores con los que he conversado a lo largo también de mis años de experiencia me informan, me dicen: doctor, yo no tengo miedo a la muerte. La muerte es un proceso que va a llegar y ya llegó a muchos de mis compañeros y me va a llegar, pero sí le tengo miedo al dolor. ¿Qué hacer con el dolor? Yo sé que usted es una experta en el tema y podemos conversar sobre eso un poquito. El dolor en la enfermedad terminal. Bueno, es cierto y lo vemos día a día que el paciente no tiene miedo a la muerte, el adulto mayor. A que le teme es a morir con molestias, a morir de repente con mucha dificultad o a morir solo también. Si es que identificamos una molestia, un síntoma como el dolor, nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos una cantidad de herramientas para tratar el dolor y no podemos dejarle solo con 1 o 2 alternativas. Si no te calma este inyectable, tenemos pastillas. No puedes tragar las pastillas, tenemos parches, pero hay una cantidad de herramientas para que el paciente pueda aliviar su dolor y de verdad que es difícil a veces controlar, hay dolores muy difíciles porque el dolor no solo tiene un componente físico, que es el cáncer o el tumor o de repente la enfermedad no oncológica avanzada. El dolor también tiene otros componentes, el emocional, la pérdida de la salud, la pérdida del trabajo, cómo dejo a mi familia, el dinero, si está aguantando o no está aguantando todos estos gastos. Y todo eso, si no intervenimos la parte psicológica y emocional, el paciente va a seguir con mucho más dolor. Entonces, tenemos herramientas farmacológicas muy buenas, una gran gama para que ningún paciente sufra dolor, pero también intervenir otros aspectos que nos ayudan a mejorar esta molestia tan grande. Hay un remedio para el dolor que tiene casi 200 años de existencia, si no más, y que se ha usado muchísimo tiempo, pero existen muchos mitos. Me refiero a la morfina. ¿Cuándo se decide ya iniciar morfina o cuándo esperar para iniciar morfina? ¿Qué nos puede decir sobre la morfina? Lamentablemente con la morfina hubo problemas porque se llegaba a usar en la etapa final, entonces los pacientes asocian de que morfina pues ha llegado a una etapa muy final o que de repente está muy cerca el fallecimiento. Entonces, mire, tanto… disculpe, qué importante esto, no esperar la etapa final para empezar a usar morfina.
y la gente lo asocia psicológicamente allá a la muerte, o sea, la muerte inminente. Disculpe, doctora. Sí, doctor, entonces lamentablemente eso ha hecho que haya una fobia a la morfina, que le llamamos opiofobia, y tienen miedo a poder usar cuando es un medicamento muy barato, sabiendo usar en dosis adecuada, no hay ningún riesgo y alivia muy bien no solo el dolor de los pacientes, también nos alivia la falta de aire en muchos pacientes, el ahogo, los hace sentir con un placer que no le hace sentir ningún otro medicamento. Entonces tenemos pacientes viviendo años con morfina, pero sin dolor, aumentando la dosis progresivamente, titulándose muy bien, sin molestias, viviendo años con morfina. Entonces la morfina es un medicamento muy bueno para el dolor y no se debe esperar a la etapa final, nos puede aliviar mucho, mucho antes. Usted nos ha dicho un dato muy importante. Muchas personas con dolor, pero también se angustian porque no saben cómo dejar a sus hijos, la parte económica, deudas, qué sé yo, un montón de problemas psicológicos. ¿Qué hacer en la parte psicológica del paciente que tiene esa ansiedad o también esa depresión? Porque también el enfermo con enfermedad incurable tiene depresión. Nos apoyamos del psicólogo, medicamos. ¿Qué es lo que se hace en la práctica diaria? Es un tema muy importante el que menciona, ¿no? Hay muchas familias que por proteger a sus familiares, al paciente, dicen, doctora, no le diga el diagnóstico, no le diga que tiene un cáncer avanzado, no le diga que estamos en una unidad de paliativos, porque él es depresivo y se va a enfermar peor. Nosotros hemos visto que las personas asumen mucho mejor cuando saben su diagnóstico y pueden planificar los días que les queda, pueden hacer testamento, disfrutan mejor, empiezan a conversar de temas trascendentales con la familia. Cuando no se hace esto, se genera una barrera entre la familia y el paciente que los distancia mucho. Los pacientes no son tontos, se dan cuenta que el cuerpo no está yendo bien, están adelgazados, están yendo mal, y la familia le dice, te vas a recuperar, estás yendo muy bien. Ellos se están sintiendo mal, entonces sienten que sus propios familiares los engañan, el personal médico los engaña porque están recibiendo atención y se sienten peor. Entonces es muy importante saber, para el paciente saber el diagnóstico, pero nosotros hasta eso tratamos como que fuera un medicamento. La información es necesaria y cuando el paciente la quiere recibir, la damos de a gotitas, poco a poco, según su tolerancia, y abordando mucho la parte psicológica, que no necesitamos tener siempre al lado un psicólogo, puede estar enfermo o yo tener en mi centro de salud no tener psicólogo, tengo que tener las herramientas como médico, como enfermera, como cualquier personal que acudo y trato a un paciente en cuidados paliativos, herramientas que me ayuden a identificar la depresión y hacer eso que usted menciona, que se llama acompañamiento activo, acompañamiento a esa familia y ese familiar, a veces sin tanta palabra, porque en ese momento uno te hablan y de verdad no escuchas, porque es un momento de mucho dolor. El que estés cerca, el que cojas la mano, el que digas que entiendes ese momento, que entiendes su dolor, que estás ahí para aliviar sus molestias, ya es mucho, ya estamos acompañando de una manera muy humana. Hay una anécdota que incluso puede parecer chiste, en la que el paciente le dice al médico, doctor, yo ya sé mi diagnóstico, pero no se lo diga a mi esposa porque ella es muy nerviosa. ¿Ya? Y a la hora de despedirse, ya se está despidiendo a la esposa, lo acompaña a la puerta y le dice, doctor, por favor, no le voy a decir a mi esposo lo que tiene porque es muy nervioso. Como acaba de decir la doctora, los pacientes se dan cuenta. Los pacientes no le tienen miedo a la muerte. Saben que a partir de cierta edad ya muchos de sus personas de su edad ya partieron antes. Lo que sí tienen miedo, y con todo derecho y normal, al dolor, a la soledad y a los problemas. En cuidados paliativos también hay un aspecto muy importante que no lo enseñan en las universidades ni en la maestría, no lo enseñan en ningún lado, pero lo vivimos, es la espiritualidad. Los seres humanos también somos seres espirituales. ¿Qué nos puede decir de ese aspecto de la espiritualidad? Muchas veces se confunde espiritualidad con religión y la religión es parte de la espiritualidad, pero la espiritualidad tiene otros sentidos, tiene de repente otros componentes que a nosotros nos llenan y nos dan el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué me llena a mí plenamente? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué le da trascendencia a mi vida? Hay muchas personas que a veces no toman en cuenta como parte de cuidado la parte espiritual. Las personas que sí tienen una religión o tienen de repente más entrenamiento en esta parte espiritual,
espiritual, les es más fácil abordar el tema de la etapa final o el tema del fallecimiento de un familiar, pero los que no, a veces no tienen la orientación y necesitan ver dónde han puesto el sentido de su vida para nosotros poder también trabajar en esa parte espiritual, que es una parte del abordaje también de los cuidados paliativos, ¿no? Hay un concepto que se llama el encarnizamiento terapéutico. Yo sé que usted conoce ese tema. ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? El término encarnizamiento suena muy duro y actualmente ya lo están cambiando, ¿no? Porque encarnizamiento es como que uno se está ensañando con el paciente. Se está cambiando por el término de obstinación terapéutica, pero va a lo mismo. ¿A qué? Que yo pues veo a mi paciente muy mal, a mi familiar muy mal, pero no quiero que se vaya, puede haber algo más, opérenlo, lo operaron, sale malito, no, ahora pónganle tal cosa, intúbenlo, mándenlo a la UCI, háganle procedimientos agresivos, pensando que esos procedimientos de repente van a aumentar y alargar su vida. Muchas veces nos han demostrado la ciencia de que estos procedimientos que a veces se obstinan y se encarnizan en el paciente, los hacen sufrir más, les prolongan la agonía, no les alargan la vida, a veces hasta les acortan, pero nos dan días de sufrimiento, tanto en el paciente como en la familia. Entonces buscamos todo lo contrario, ¿no? Nosotros buscamos con los cuidados paliativos, no nos abocamos a la muerte, porque muchos creen que estamos tras la muerte. No, nosotros somos pro vida y estamos luchando porque el paciente viva hasta el último día de su vida y disfrute la vida hasta el último día de su vida, ¿no? Eso es importante para nosotros. Y algo que quisiera acotar, los cuidados paliativos a los profesionales que nos dedicamos a esto nos enseña muchísimo. Nos enseña de cada 5 minutos, 10 minutos, horas, que es tan valiosa para las personas que atendemos, a poderlos valorar en nuestras vidas, a llenarnos y a darle sentido a nuestra vida, a disfrutar de nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, nuestra familia, esos momentos en familia, disfrutarlos plenamente. Eso nos enseña el ver partir a los pacientes, el ver cómo aprovechan los últimos minutos, nos enseñan a reconciliarnos, a no esperar esas últimas horas o días para reconciliarnos con la gente, ¿no? Entonces vemos eso en la familia, que esperan los últimos minutos para pedir perdón, perdonarse, agradecer, decir te quiero. Entonces somos dichosos porque aprendemos mucho de cada uno de nuestros pacientes al final de la vida. Muchos pacientes dicen, yo cuando esté mal, por favor, no me lleven al hospital, unos dicen eso. Otros, lo que usted ha dicho, no me intuben o no me hagan un huequito acá en la tráquea, no me metan a ventiladores, pero a la hora de la hora llega al hospital y no preguntan y en emergencia le hacen todo ese procedimiento. ¿Existe algún documento que pueda hacer el paciente para protegerse y decir, por favor, no me hagan ningún tipo de procedimiento invasivo y acá yo lo firmo? ¿Ya existe en el marco legal peruano o existen adaptaciones? Es muy importante lo que usted está acotando, doctor, porque realmente en otros países ya hay un documento que se llama documento de decisiones anticipadas, que uno dice, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, si tengo una enfermedad, yo quiero vivir así y no quisiera que me hagan estos procedimientos si tengo una enfermedad crónica que no tiene cura. Pues en nuestro país ese documento no tiene un peso legal, pero ya tenemos una lista grande de pacientes y personas que al ver sufrir a otros familiares se interesan por esto y van a notarías y hacen un documento que delante de un notario pues les dé el valor de sus decisiones anticipadas. Aún no tiene peso legal en nuestro país, pero nos sirve para poder guiar a la familia y decir, mira, esto era lo que quería tu padre o tu madre o tu familiar, respetémoslo. Y la familia de verdad respeta mucho el saber, pero para saber qué quisiera mi papá o mi mamá, yo tengo que conversar mucho. ¿Cómo te gustaría llevar esa última etapa? ¿Qué te gustaría hacer? Si realmente no hago un documento escrito, lo que en Perú todavía la ley avala es tener un asesor cuando yo pierda mis facultades mentales. Entonces yo digo, si yo pierdo en algún momento mis facultades mentales, dejo como asesor que tome las decisiones a mi hija tal, a mi hijo tal o a mi hermano. Él va a ser el representante de tomar las decisiones y yo confío que él va a tomar las mejores decisiones y a él le puedo decir, oye, no quiero que me intuben, no quiero esto, no quiero el otro. Miren qué importante, porque a veces el familiar dice, pero ¿por qué le han hecho todo esto?
pero usted no dijo nada, usted lo trajo al hospital, no había ningún documento, pero si el paciente lo dice anticipadamente, y es que en el Perú se han levantado muchos tabúes, se ha levantado el tabú sobre la sexualidad, hoy día se habla sobre sexualidad, homosexualidad, ahora se habla sobre homosexualidad, pero un tabú que no se habla es el tabú de la muerte. Hay un dicho, no hables de la muerte porque la llamas, y nadie habla de la muerte, pero es importante que los hijos les preguntan a sus padres adultos mayores dónde desean morir, cómo desean morir. Te llevamos al hospital, no te llevamos, quieres morir en casa, no en el hospital. Sobre la muerte, ¿dónde es el mejor lugar para morir? En su experiencia, en la práctica, ¿qué es lo que se recomienda? Realmente donde el paciente desee. Lamentablemente, si tuviéramos nosotros apoyo del Estado y podríamos llegar a donde el paciente necesite y desee, sería lo ideal. Muchos pacientes quieren morir en casa y cuando están en la unidad piden ir a la casa pero a veces no hay los recursos necesarios para mantener lo más tranquilo posible en casa y lo tenemos que tener en la unidad de cuidados paliativos. Pero lo ideal es pues donde el paciente se sienta seguro, querido y él quiera. Entonces, tenemos a veces la necesidad de ir a verlos, tenemos una brigada geriátrica para ir a ver al paciente a domicilio, si es que él desea pasar sus últimos días en casa. Entonces, a veces vemos que esto de pasar en casa le da muchas molestias y vemos que la familia está muy nerviosa, pues lo llevamos a hospitalizar en la unidad de paliativos para darles el soporte. Pero debería ser donde el paciente quiera. Y donde los vemos irse con una sonrisa o más tranquilos, pues generalmente es en casa, están acompañados, ¿no?, de la familia. Claro, la casa, el domicilio tiene sus ventajas, ¿no? La ventaja es que está rodeado de su familia, porque si el enfermo lo lleva a un hospital, en los hospitales del Estado hay horarios de entrada y salida, y si el paciente fallece en horas de la madrugada va a estar completamente solo. Pero eso deberíamos cambiar. Por ejemplo, en la unidad donde trabajo ahora tenemos puertas abiertas. En muchas UCIs que ya están haciendo humanización de las UCIs, se está haciendo las puertas abiertas, que los familiares estén más tiempo con su paciente que está muy malito, que no tengan la necesidad de un pase, puedan entrar y salir durante todo el día, no dejarlo solo, para que no muera solo y ellos también puedan acompañarlo. Entonces, hay un movimiento muy grande que viene hace varios años desde Inglaterra, que son este movimiento de los cuidados paliativos, que está cambiando radicalmente la atención para decir, pues, hagámoslo mejor, humanicemos más la atención y bueno, muchas cosas están cambiando y espero que pueda servirnos para que en algún momento, pues, volvamos a lo que era antes, ¿no?, el morir en casa acompañado. Actualmente se ha medicalizado mucho la muerte y se cree que el mejor lugar es el hospital y como usted dice, ahí están solos, con personas extrañas, a veces no cogidos de la mano como uno quisiera. Sí, pues se ha medicalizado y hospitalizado la salud, porque antes se nacía en casa y se moría en casa. Así es. Y ahora se nace en hospital, bueno, con todas las condiciones, lógicamente, y la gente muchas veces llevan a morir al enfermo en la casa, al hospital a morir. Muy bien, vamos a tomar una pausa, una breve pausa en zona geriátrica y regresamos con la doctora Katia Echegaray, que nos está conversando en este excelente programa sobre los cuidados paliativos. Volvemos en una pausa. No recibí estudio en mi niñez ni en mi juventud. Mis padres no me dieron estudio porque nos daban trabajo. Al hijo varón le daban educación, a nosotros mujeres estábamos marginados prácticamente. Antes los padres eran pues que las mujeres no deben estudiar. De ahí estudié unos años y ahí pues me casé. Como entré a los 14 años creo que empecé a estudiar. Y entré ya a los 18 me casé y tenía que trabajar ahí para ayudar a mis padres, entonces no he estudiado. Se aprende de todo. Estoy aprendiendo a lo que antes no sabía, antes para leer solamente deletreaba. Ahora estudio corrido, estoy aprendiendo a sumar, a restar. Los cursos sí he aprendido bastante, por ejemplo de reciclajes, la contaminación, más me gusta matemática. Entre todos los cursos
matemática me encanta. La verdad es que yo he estudiado primaria completa, pero a razón de que cada día va avanzando la tecnología, la educación y todo, estoy aquí en el CEBA número 17. Volvemos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor por Radio Miraflores Televisión, y nos acompaña la doctora Katia Echegaray, especialista en geriatra y especialista en el tema de los cuidados paliativos. Doctora, ¿qué especialista desarrolla los cuidados paliativos? ¿O ya existe una especialización formal de cuidados paliativos? Muy importante la pregunta que nos hacen, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿y quién hace cuidados paliativos? Bueno, actualmente se sabe que debemos de tener formación en este aspecto. En nuestro país hay varios diplomados ya de cuidados paliativos. Está saliendo la primera maestría en cuidados paliativos para médicos de la Universidad Mayor de San Marcos, que la próxima semana están ya empezando la maestría a los alumnos. Y es lo más cercano a lo que tenemos a una formación. Pero cuando hablamos de quién debe dar los cuidados paliativos, yo les pregunto, ¿para quién son los cuidados paliativos? Para las personas que tienen enfermedades crónicas avanzadas, que están de repente también para aquellos que están muy cerca de la muerte. ¿Y dónde tenemos muerte o fallecimientos? En todo el Perú. En toda zona, en todo sitio, y ahí no vamos a llegar con profesionales ultra archi capacitados. Entonces los cuidados paliativos se tienen que dar en la formación de todo profesional de salud básica, porque nos preparamos y nos ahondamos en el nacimiento de un niño y que el neonatólogo, el ginecólogo, luego el pediatra y muchas subespecialidades, y a la muerte, que es parte de la vida, pues nadie la quiere ver. Y es parte de nosotros, y el no prepararnos en eso a los profesionales de salud nos hace sentir frustración, cuando también tenemos que estar preparados para poder acompañar a nuestros pacientes y sus familias en esta etapa. Entonces se está logrando el cambio curricular en muchas universidades para que enfermeras, médicos, nutricionistas, psicólogos, terapistas, todos reciban parte de la formación de cuidados paliativos, y donde los pacientes tengan que fallecer, donde los pacientes tengan necesidades de manejo de síntomas, se les pueda brindar. Quiere decir que no hay una especialidad propia, sino cualquier médico que sea entrenado en cuidados paliativos y donde haya la necesidad de atenderlos. Porque ya hemos visto que existen los cuidados paliativos oncológicos y los cuidados paliativos no oncológicos. Ahora, dentro de los no oncológicos, las personas que ven adultos mayores, por un lado somos los geriatras, pero también los médicos internistas, los médicos de familia, neurólogos y etcétera, diferentes especialidades. Hemos hablado sobre el dolor, pero también existen otros síntomas de personas con enfermedades en fase avanzada. ¿Qué síntomas son los más frecuentes que se ven en la práctica clínica? El dolor es uno de los síntomas más frecuentes tanto en pacientes oncológicos como no oncológicos. Luego viene una serie de síntomas que también angustia mucho al paciente y sus familias. Uno de los más frecuentes es la disnea, que es la sensación de falta de aire. El paciente siente que se ahoga, le pones oxígeno y no le calma, le pones máscaras y no le calma, y él siente que se ahoga. Es uno de los síntomas más difíciles de tratar, más angustiantes para el paciente, y que podemos calmar y paliar con medicamentos. Que el paciente sigue despierto, pero deja de sentir esa sensación de que le falte el aire. Se va llenando de flemas incluso, y tenemos que también tratar de secar esas flemas. Otro de los síntomas que también es muy frecuente son las náuseas y los vómitos, que también podemos ayudar a paliar. Hay muchos pacientes que hasta el final siguen sintiendo náuseas y vómitos continuamente, ¿no? Luego, bueno, vienen astenia, anorexia, que son síntomas de falta de fuerza, falta de ganas de comer, una sudoración profusa, dependiendo de cada enfermedad, ¿no? Cada enfermedad tiene sus características y su diferente manera de presentación. Y cada paciente, teniendo incluso enfermedades similares, se presenta de muy diferente manera, entonces va a depender de la enfermedad y del paciente también. En caso de que un paciente no quiera comer, que son muchos los que vemos y no desean comer, y los hijos o la esposa, el esposo, lógicamente preocupados porque el enfermo no quiere comer, ¿qué se hace, doctora? ¿Se licúa la comida? ¿Se le da algún tónico? ¿Qué es lo que se debe hacer en el paciente adulto mayor con enfermedad avanzada que tiene anorexia?
Si vemos que ya llega el paciente con una enfermedad muy avanzada, con un mal pronóstico, que llega incluso a la etapa terminal y el paciente ya no quiere comer, hay muchas veces que les ponen el condicionante o les dan la opción la sonda nasogástrica. Nosotros hemos visto y los estudios clínicos nos avalan que la sonda no le genera nutrición, mayor nutrición, el paciente no mejora su estado nutricional, no le quita los riesgos de aspirarse y más bien le genera un sufrimiento tanto a la familia como al paciente. Los pacientes se los andan arrancando continuamente y no quieren. Nosotros lo que hacemos es, si el paciente llega con un mal pronóstico, etapas avanzadas, pues le damos lo poquito que pueda tolerar, de repente cambiamos la consistencia a formas papilladas, espesas, para que no se atore mucho, según lo que el cuerpo le pida, lo poco que pueda pedir. Nosotros con medicamentos tratamos de mejorar su apetito para que pueda comer un poquito más, le damos un poquito más le damos medicamentos que le aumenten el apetito hasta ver dónde puede mejorar, de repente le damos suplementos nutricionales también que le ayude, pero vamos con él. Y cuando llegan a esta etapa, de verdad que no saben el placer que tienen y disfrutan un poquito de café, se antojó un poquito de ceviche, un lomito, y disfrutan ese poquito. Un chocolatito. Un chocolatito, sin estar insistiendo de que sea un plato grande de proteínas, lo disfrutaron, lo vivieron, no se atoraron y van bien, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, esa es la calidad de vida en salud que buscamos, ¿no? Luego de calmarle las molestias, que él pueda disfrutar, y no solo de la comida, que es muy importante para nosotros los peruanos, los latinoamericanos, sino también de la compañía de sus mascotas. Hemos tenido la oportunidad de entrar al hospital, al centro, una mascota muy querida para que se pueda despedir. O de repente un niño pequeño que está prohibido y quiere despedirse del abuelo y el abuelo del niño, pues hacemos las cosas excepcionales para que él pueda disfrutar. O una bebida. Hay paciente que me pide una bebida, una copa de vino para poder disfrutar de sus últimos días, de su dieta y que estuvo muy acostumbrado, pues le damos su copa de vino. Miren qué importante es humanizar la medicina. A veces somos muy rígidos con el horario de entrada y salida, niños prohibidos, mascotas menos, pero sí hemos visto incluso en las redes sociales, en el Facebook, cuando a un adulto mayor muy enfermo le llevan su mascota y la emoción de ambos, ¿no? De la mascotita y del enfermo. Hay que humanizar la medicina, a veces no hay que ser tan rígidos. ¿Qué pasa con el adulto mayor que no puede dormir? Que no tiene sueño, o lo otro, el que tiene mucho sueño y está dormido todo el día, porque a veces porque quienes se angustian mucho, ya hemos dicho que existe un triángulo: el enfermo, la familia y el equipo de salud. Entonces a veces la familia es la que se angustia, duerme mucho, todo el día está durmiendo, o lo otro, no duerme nada. ¿Qué hacemos con ese enfermo que no duerme o que duerme mucho? Si son enfermos que están en etapas avanzadas, el sueño para ellos es reparador. ¿Por qué? Porque los ayuda a descansar de todo un día muy agitado. En la cabeza ellos tienen un montón de cosas, no solo está su salud, su diagnóstico, sino que están yendo mal, que la familia, cómo está quedando. Son tantas cosas que necesitan tener un poco de reposo y un sueño reparador. Entonces, si el paciente está viviendo tanta angustia y no puede dormir, nosotros le decimos que le podemos inducir al sueño durante la noche para que pueda descansar. Muchos despiertan mucho mejor, lo agradecen, el dejar de conectarse y seguir pensando hasta en la noche, ¿no? Entonces, si no puede dormir, sí se le induce el sueño con medicamentos durante la noche. Y si duerme mucho, tenemos que entender, tanto él como la familia, que a veces la misma debilidad por la enfermedad, el que comen muy poquito o toman ya muy pocos líquidos, los lleva a un estado de debilidad tal que el despertarlos puede hacer más bien que él no se sienta muy bien. Entonces tratamos de acompañarlo en ese momento y aprovechamos los momentos que despierte al máximo y luego dejamos de que duerma. ¿Por qué? Porque es un estado de debilidad el que lo lleva a este estado de querer dormir mucho, ¿no? Al final. Hace un rato hablamos sobre la parte espiritual y usted hizo un deslinde o una diferencia entre lo que es religión y espiritualidad. Pero en el Perú, por ejemplo, según los censos, la mayoría son católicos, respetando a toditas las religiones. Existe dentro de la Iglesia Católica el sacramento de la unción de los enfermos.
Entonces mucha gente dice, ya no hay nada que hacer, llamen al cura. Esa es una expresión muy común. Doctor, llamen al cura, entonces la familia trae a un sacerdote para que le haga el sacramento, lógicamente a alguien de la misma religión y que la acepte. ¿Es bueno, es malo o ya es? Porque antes le decían la extrema unción, que era la extrema de extremo, ¿no? Entonces los pacientes que venían, el cura a hacerle la extrema unción se asustaban porque decían que esta ya es la última. Pero, ¿qué opina sobre este sacramento? Para los pacientes que son católicos es un alivio recibirlo. Ellos a veces ni saben que están recibiendo la unción de los enfermos. El padre a veces les dice, te voy a hacer una pequeña bendición, te hago una ceremonia, un acto de reconciliación con Dios. Muchos lo intuyen que es así, otros no, pero les da mucha paz en la etapa final recibir esta parte muy importante que es de los sacramentos y especialmente llena la parte espiritual en ese momento. Para los que no son católicos hay muchos rituales que suelen hacer y que también los respetamos y los hacen en nuestra unidad. Los ateos, también hemos tenido ateos que no creen en Dios y también vamos con el sentido de su vida, que los ha llenado, su profesión, su dinero, pues los estimulamos a que han logrado mucho en la vida, ¿no? Y a que sigan adelante. Pero es muy importante para la familia, y a veces el paciente está tan dormidito que ni se da cuenta que está recibiendo la unción de los enfermos, pero la familia católica sí, y es tan importante que en nuestro equipo contamos con un sacerdote que hace las visitas todos los jueves a la unidad para que pueda a los pacientes católicos darles este soporte. Es muy importante tener también cubierta esta necesidad, es una necesidad, la necesidad espiritual que debe ser cubierta al final de la vida. Doctora Katia, el tiempo nos ganó. Lamentablemente, este es como ya dijo la doctora, es casi una especialidad donde hay para hablar muchísimo, existen congresos de paliativos, libros sobre paliativos y el tiempo nos ganó. Quisiera escuchar sus palabras finales dirigido a los familiares o a los propios adultos mayores. Bueno, decirles que hay mucho por hacer, que disfruten plenamente de la vida hasta el final de sus días y que si hay alguna molestia que de repente los agobia, estamos para eso, para poderlos atender y calmar esa molestia y que ustedes sigan disfrutando de la vida hasta la última etapa, ¿no? Nada más, que son un libro abierto, nuestros pacientes, escuchémoslos a nuestros adultos mayores, no pongamos como un tabú cuando nos quieren hablar de testamentos o cómo quisieran su muerte o qué flores quisieran, no les digamos, no hables de eso, papá, no, me pone triste, estás hablando tonteras. Escuchémosle con mucho respeto, porque es una conversación muy trascendental que vamos a valorar el día que no estén. Doctora, si alguno de nuestros oyentes desea contactarla, algún celular, algún correo o dónde atiende para que la gente la pueda ubicar. Bueno, de manera privada estoy en la Clínica Delgado al 377-7000. Clínica Delgado. Sí. Muchas gracias, doctora, y ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias a usted por la invitación, doctor. Gracias. Ya. Doctor,